apartándome de la maldad. El día de hoy vamos a ver el tema que se parece mucho al de la semana pasada. Muchos lo van a ver ahí está, y van a decir, ¿no es el mismo? No, no es el mismo, porque la semana fue el pago de una vida recta. Hoy vamos a ver, después de que necesitamos el pago por una vida recta, el fruto de una vida recta. ¿Alguien ha plantado un arbolito? A ver, levante su mano. ¿Alguien ha plantado un arbolito? Una planta de flores. ¿Y ha visto cómo crece el arbolito? Y luego después te da un limoncito, una guayabita. O cómo plantas la flor y te da florecitas. ¿Cómo se siente? Bonito, ¿verdad? Se siente lindo. Y si se ve que está triste ahí el arbolito, tú, hay que echarle agüita, hay que echarle tierrita, hay que ponerle un palito para que se enderece. Ahí estás haciendo la lucha, ¿verdad? Para que crezca y esté bien. Pero con esta plantita, con este arbolito, haces tu lucha, das tu pago para que esté bien. Pero después da el fruto, ¿verdad? Da el fruto. Vamos a ver un poquito de lo que aprendimos la semana pasada. La semana pasada aprendimos 3 cosas así. Más concretamente, tendrás marca personal. ¿Se acuerdan? El enemigo te va a hacer marca personal. Satanás le hizo marca personal a Adán y a Eva. Satanás le hizo marca personal a Jesucristo. Y yo te digo, Satanás a ti directamente no te va a hacer marca personal. Él directamente no. Dice la palabra de Dios que Él está como acusador día y noche ya en la presencia de Dios. Pero hay muchos ángeles caídos al servicio de Él que te van a estar haciendo marca personal. Y si sabe Satanás que eres débil ante el robo, ¿qué va a hacer? Te va a poner cositas así para que tú digas de aquí. Y si sabe él que eres débil con el chisme, ¿qué va a hacer? Te va a mandar un vecino, una vecina, un amigo, una amiga que te empiece a soplar en la orejita. Te va a hacer marca personal. Ese es el pago de una vida recta. Número 2. Vimos que Pablo, Silas y Timoteo los agarraron y literalmente los desnudaron. Muchos son de decir, pues con a lo mejor estaba haciendo calor, ¿verdad? No, quién sabe, pero por predicar la palabra. Luego vimos el ejemplo de José. La esposa de Potifar le decía, acuéstate conmigo, y él en una ocasión huyó y dejó sus prendas, dice. Y yo te preguntaba, ¿te estás despojando? ¿El mundo te está haciendo que te despojes o te está haciendo que tengas más cosas? ¿Dios te está ayudando a despojarte del pecado o estás adquiriendo más pecados todavía para tu vida? Preguntaba yo. Y por último, la semana pasada aprendimos, paga el precio, sigue fielmente el testimonio de Jesucristo. Yo les comentaba, hermanos, les platicaba, nos volvemos cristianos que queremos todo fácil. ¿En la tele hay un canal cristiano, sí o no? Sí. ¿Le fija? Aquí te llevan todo a domicilio. Ya hoy en día, ¿quieres dinero? Solicita tu crédito. ¿Quieres un auto? Solicítalo. Te lo dan. ¿Quieres casa? Te lo dan. Y lo que dice entonces la palabra de Dios es, tú vas a tener que pagar el precio y ser fiel a Jesucristo. Queremos vivir la vida cristiana como queremos vivir la vida cotidiana, igual de fácil, igual de sencillo, pero así no es en la vida cristiana. Entonces, hoy vamos a ver, si tú vives una vida recta, si tú te apartas de la maldad al principio, vas a pagar el precio, pero después de que pagues el precio, vas a ver fruto. ¿Quién dice amén? ¿Quién se está durmiendo, hermano? Quien tenga sueño, por favor, como les digo, póngase de pie y despabilese. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta ya tarde. Está haciendo un poco de calor, Dios mío. Le queremos rogar que nos ayude a estar fieles
atentos y perseverantes aquí en su palabra. Señor, ayude a todos mis hermanos que se encuentran fuera de viaje, de puente. Ayude a todos mis hermanos que se encuentran faltos de salud, que no han podido venir por su salud. Bendiga, Señor, a las familias que están sufriendo o padeciendo algo en su corazón o en sus casas. Por último, Señor, le quiero rogar que nos ayude a que nuestro corazón esté tranquilo, que confiamos, Señor, que usted tiene el control de todas las cosas y que usted es Dios, que tiene sus ojos puestos en nosotros y que nunca nos va a dejar ni desamparar. Padre, le rogamos que nos ayude a que la distracción sea quitada en este momento. Si alguna persona tiene sueño, si alguna persona tiene mucho calor, que se pare, que tome agua, que se despierte de gloria a su nombre, Señor, con su vida. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame con tu Biblia, por favor, a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 25 al 34. Quien ya lo tenga, diga: ya lo tengo. Ya lo tengo. Vamos a esperar un poquito más a los que no lo tienen todavía. ¿Le puedes dar poquito volumen más, William, por favor? Hacia arriba, poquito, nada más, para no forzarme mucho. Gracias. Nada más poquito, gracias. Ahí está. Casi nada. Dice el versículo 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué hacían, hermanos? Los oían. Así como nosotros cuando cantamos aquí, todo el vecindario nos oye, ¿verdad? Todo el vecindario nos oye. Versículo 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído. ¿A quién? Ay, qué hermoso pasaje, hermanos. A mí me encantaría conocer, hermanos, el testimonio detallado de cada uno de ustedes, de cómo llegó la palabra a su hogar. Me gustaría haber estado ahí ese día y ese momento ahí con ustedes, cuando por primera vez llegó la palabra a sus casas, cuando un hombre o una mujer les compartió y les dijo: Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y algunos, gracias a Dios, tengo la oportunidad, ¿verdad?, de haber sido yo junto con mi esposa, haber estado ahí. De otros no tuve la gran oportunidad de estar, pero tengo la bendición de que ustedes estén aquí el día de hoy y conocerlos. Vamos a ver el versículo 25. Dice el versículo 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Por eso me gusta contextualizar, hermanos. Por eso me gusta al inicio de la enseñanza ver un poquito de lo que hubo anteriormente, porque ahorita se los acabo de decir. Están predicando la palabra, aplican un exorcismo express, ¿verdad? Ahí rápido, en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella, y rápido sale el demonio. Se enojan los amos porque el negocio se les acaba, los toman,
los azotan, los desnudan, los meten a la cárcel. Y si yo fuera ellos, yo estuviera chille y chille, la verdad, pues yo estuviera llorando ahí en la cárcel, preguntándole a Dios qué hice, cuál es mi pecado, qué es lo que pasó. Señor, ayuda a mi esposa, ¿qué va a hacer de ella? ¿Va a estar contenta? ¿Va a estar triste? No sé, ¿verdad? Y en el versículo 25 ya nos dieron una gran cátedra. Ya nos dejaron la enseñanza del día de hoy estos dos hombres, estando azotados, desnudos y encerrados en la cárcel, en el pozo más profundo, dice el versículo número 24, dice que se pusieron a orar y después a cantar himnos a Dios. ¿Qué tal, hermanos? Aquí podremos dejar el micrófono, irnos con esto, hermanos. Con eso podremos irnos. Oraban y cantaban himnos, pero hermanos, un poquito nada más, hermano. Un poquito nada más. Trata de imaginarte cómo se sentían allá adentro estos hombres. Y tal vez su espíritu estaba animado, pero acababan de ser azotados y desnudados. Imagínate la vergüenza de ser desnudado en público y luego azotados. Y tal vez su espíritu se animaba, pero el cuerpo les dolía. Eran buenos azotes los que les daban, ¿A quién le tocó el chanclazo todavía con su mamá? A ver, levante la mano. A los muchachos ya no les tocó, sí. Ya no les tocó. Hasta chancla agarraba la chancla. La escondía y la aventaba con jiribilla la mamá, ¿verdad? ¿Cómo se siente uno en ese momento? O bien enojado, dependiendo, ¿verdad? Imagínate estos hombres. Qué tremendo testimonio de ellos. Busca Colosenses ahí en tu Biblia. Yo recuerdo que nada más al ver que mi mamá se quitaba la chancla, yo comenzaba a llorar. Nada más de ver que se la quitaba, todavía ni me daba. Y me decía, te voy a dar para que eres y llores. Y luego ya, llorábamos. Colosenses capítulo 3, versículos 12 al 17. Dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Miren, hermanos, la semana pasada aprendimos que necesitamos comenzar a despojarnos de todo lo malo de nuestras vidas, despojarnos del chisme, del insulto, del maltrato, del bullying, tantas cosas que no necesito mencionar, pero las voy a mencionar. Despojarnos de las borracheras, de las fiestas. ¿Sí se acuerdan que leímos en Pedro todo eso? Sí. Y fíjate, Dios no nomás es como quítate las cosas. Dios también te dice, porque yo te quiero vestir a ti. Quiero que tú te quites todo lo malo, porque yo te quiero vestir de todo lo bueno. ¿Nos convendrá, hermanos? ¿Nos convendrá despojarnos de todas las ropas malas para que Dios nos vista de todas las ropas buenas? Definitivamente, yo no lo dudo ni un segundo. Cuando yo decidí rendirme a Cristo completamente, porque ya les he platicado que no me enorgullezco, pero tengo que dar testimonio, que andaba ahí siendo cristiano según yo, ¿verdad? Iba a la iglesia cuando quería, y si me dolía la cabeza, me duele la cabeza, no voy a la iglesia. Y si hace mucho sol, no, pues está haciendo mucho. Ponía todos los pretextos del mundo. Pero el día que decidí
consagrar mi vida a Jesucristo, ese día dejé mis malas amistades y al mismo tiempo esas amistades dejaron esta mala amistad, porque también yo era una mala amistad. Dejé de escuchar música secular porque mi boca y mi guitarra y mis manos iban a estar consagrados a Dios. Dejé de ir a fiestas, dejé la borrachera, dejé muchas cosas. Mira cómo dice el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Quién es el escogido de Dios? ¿Están aquí algunos escogidos de Dios? ¿Sí? ¿Quién es? Ahí dice santos y amados. ¿Están aquí los santos y amados de Dios? Somos nosotros, ¿no? Los que hemos creído en Jesucristo. Dice entonces, estos, los escogidos de Dios, si lo quieres ver como santos o amados, o sea, nosotros, nos tenemos que vestir de entrañable misericordia. ¿Quién dice amén? Amén. Dice, algunos, acá sí, recio se escuchó, pero allá atrás, amén, dice. Vestidos de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Hay que vestirnos de eso. Soportándonos unos a otros. Yo digo amén, Señor, porque de verdad que yo sé que tienen mucho que soportar de mí. Yo también de ustedes, pero todos de todos. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Versículo 14. Y sobre todas estas cosas, nuevamente, ¿cómo dice, hermanos? Vestidos de ahora de amor, que es el vínculo perfecto. ¿De qué nos debemos de vestir? De amor. En este pasaje dice de amor. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, o sea, en vuestra voluntad, en vuestras decisiones, en vuestra fe. Ya lo hemos explicado. A la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed malagradecidos. ¿Así dice? ¿Cómo dice? Sed agradecidos. Sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Padre, del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Quién escribió Colosenses? Pablo. ¿Qué estamos viendo de Pablo y Silas? Que estando en la cárcel, cantan himnos y oran a Dios. Cuando en Colosenses capítulo 3, versículo 16, nos dice, vístanse de amor, perdónense, y cuando tengan queja contra otro, lo que necesitan hacer es cantar salmos e himnos a nuestro Dios. ¿Pablo sabía de lo que estaba hablando? Hasta en la cárcel siendo azotado ahí. Mira, busca Efesios capítulo 5. Ve para atrás, poquito, páginas, nada más páginas hacia atrás. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 20. Efesios 5, 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como que, hermanos. Dile con mucho amor y respeto al que tienes a un lado. Ahí te hablan. Dile. O sea, ahí te hablan en el sentido de que andes y andemos como sabios, ¿verdad? No como necios, ¿verdad? Que andemos ahí. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Definitivamente no nos queda duda de que los días son malos. Hay que aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Entonces, seguimos con el siguiente versículo, número 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con ¿qué, hermanos? Con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, podríamos profundizar tanto en estas enseñanzas. Lo que estamos tocando, el punto, el tema que estamos tocando en este momento, es que Pablo, estando en la cárcel, sabe de lo que nos habla. Que sea cual sea la circunstancia por la que estamos pasando, alabemos a nuestro Dios, cantemos. Llévate esto como primer punto el día de hoy. Alaba a Dios en tu aflicción. No les pregunto, hermanos, si hay alguno afligido entre nosotros, porque todos levantaríamos las dos manos y hasta los pies. Hay quien pasa por aflicción, hay quien pasa por dolor, hay quien pasa por incertidumbre. La respuesta es sí, diario. Hoy vengo así, puede hasta muchos decir, hoy vengo así. La invitación de Dios es: alaba a Dios en medio de tu aflicción. Ya les he dado a veces el testimonio de mi esposa, de cómo ella perdió a su padre. Al principio solamente le pedía permiso a ella para platicar. Ahora, como ya está su hermana también, pues ya también, ¿verdad? También pues es el padre de las dos. No voy a platicar ahorita cómo lo perdió, pero hay una cosa que quiero tocar en ese punto de su vida de ellas. Ellas pierden a su padre cuando son adolescentes. Y cuando uno se encuentra en el dolor, en la aflicción, es difícil decir: ahorita estoy bien triste, voy a poner cantos bien alegres. Es difícil. Yo sé que es difícil, pero ¿es imposible, hermanos? No es imposible. Y tal vez, por ejemplo, ellas dos, cuando perdieron a su padre en un accidente muy, pero muy trágico, tal vez en ese momento no podían alabar a Dios, pero eso es lo que Dios utilizó para que ellas conocieran la salvación de Jesucristo. Porque a través de ese dolor en su corazón, después unas personas se acercaron, les compartieron y conocieron. Y tal vez en el momento no podían alabar a Dios, pero hoy en día yo he hablado con mi esposa, yo sé que Jess también. Yo sé que dan gloria al nombre de Dios, porque en medio del dolor que Dios permitió, hoy el gozo que tienen en su corazón es muchísimo mayor. Así pasa a veces, en el momento no puedes, ay Señor, qué difícil alabarte en este momento de aflicción, pero muchas veces en un futuro Dios te va a mostrar ese momento de aflicción. Lo permití para que el día de hoy me glorifiques. La enseñanza del día de hoy se llama el fruto de una vida recta. Acompáñame ahí, entonces. Tenemos un salmo. No sé si está ahí en su pantalla. ¿No? ¿Sí? ¿Cuál salmo es, hermanos? A ver. Muy bien, vamos ahí. Ahí está, Salmo 77 del 1 al 6. Quien ya lo tenga, diga: ya lo tengo. Ya lo tengo. Muy bien, muy bien. Salmo 77 del 1 al 6. Con mi voz que hice, dice el salmista, clamé a Dios clamé, y Él me escuchará. Al Señor busqué, ¿en qué día? En el día de mi angustia. Alzaba Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. ¿Qué significa? No podía dormir. ¿Has estado tan afligido que no puedes dormir? Sí. Versículo 3. Me acordaba de Dios y me conmovía.
Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Hasta ahí lo dejamos. En el versículo número 2 dice: al Señor busqué en el día de mi angustia. Esta palabra angustia, mi español es malo, mi griego es todavía peor, mi hebreo pues no se diga, ¿verdad? Esta palabra, saraj, con una T al inicio, saraj, y como que arrastras ahí la saraj, significa dos cosas: angustia y opresión. Pero la palabra saraj tiene una connotación de que es una enemiga. Mira lo que dice la palabra de Dios: la angustia es entonces nuestra enemiga. Dios no quiere que estés angustiado. La angustia es una enemiga de nosotros. Y cuando tú estás en la vida y viene la enfermedad, dice Dios: yo la permito. Y la angustia te dice: déjate oprimo, déjate alejo del Señor. Por eso el salmista dice: a ti clamé en el día de mi angustia, esta enemiga. La angustia, hermanos, no es buena. No es nuestro amigo ni nuestra amiga, al contrario, la palabra de Dios describe que es como nuestra enemiga. Por lo tanto, no es bueno que estemos, como se lo repito, angustiados. Continuamos entonces. Hechos 16 nuevamente. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto, mi hermano, mi hermana, que estás aquí presente el día de hoy, esto se llama un milagro de Dios. No crean que nada más fue un terremoto porque fue un terremoto nada más ahí. De hecho dice que hubo el terremoto, todas las puertas se abren, y para que no quede duda que fue obra de Dios, dice que hasta las cadenas se les abren. ¿Te imaginas esta escena como si fuera una película? ¿Qué hacen en todas las películas los reos, los presos, cuando salen las puertas? Se salen y se empiezan a trompear unos a otros, ¿verdad? A golpear, pues entiendes, de trompear como golpear, y le empiezan a pegar a los policías, y se empiezan a patear, ¿verdad? Y se arma un caos y explosiones y fuego y no sé qué tantas cosas, ¿verdad? Así son en las películas. Uno pensaría, salud, que se armó el caos en esa cárcel. Pero lo que está pasando es que Dios tiene el control del momento y del lugar. ¿Qué dice amén ahí? Dios colocó a sus siervos en esa cárcel. Pastor, ¿qué está diciendo? Claro que sí, somos instrumentos de Dios, y un instrumento es llevado por el propietario y el dueño a donde quiere. Y primero coloca a sus siervos, y luego hace que las puertas se abran y las cadenas se abran, y Dios tiene el control en medio del caos. ¿Quién lo estaba viendo ahí en el texto bíblico? ¿Lo pueden observar? Hermanos, anda por ahí el virus, anda por ahí la pandemia. Dios todo lo tiene bajo control, igual que en este pasaje, igual, de la misma manera, hermanos. Pensaríamos que entonces Pablo, Silas y todos los que estaban por ahí, que si dijimos que pensáramos que fueron corriendo, pero el versículo número 27 dice: despertando el carcelero, ¡ajá! Estaba dormido. O sea, le pagaban por vigilar. ¿Y qué está haciendo el carcelero?
Ya lo escribió, ¿verdad? Aquí Lucas escribió el libro de Hechos, ¿verdad? Me da mucha risa nada más de imaginar, pues a Lucas ahí escribiendo, ¿verdad? Voy a poner que estaba dormido para que se le quite, ¿verdad? Y para que todos en sus trabajos no se queden dormidos, tampoco en la iglesia, ¿verdad? Bien despiertos que los queremos, ¿verdad? Me imagino a Lucas, por ejemplo. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada. Fíjate qué fuerte esta escena, y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Estamos en un contexto, recuerden, donde al carcelero que se le iban los presos, ¿qué le hacían al carcelero? Lo mataban. Y este hombre dice: prefiero matarme yo a que me maten ellos, y quién sabe qué pase con mi familia. Versículo 28, mas Pablo clamó susurrando, ¿así dice? A gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Dios tiene el control del momento y de la circunstancia? Sí. Miren, hermanos, ¿sabes? Este es el segundo punto. Sométete a tus autoridades. Dile que tienes a un lado, con voz fuerte, los quiero escuchar. Sométete a tus autoridades, dile por favor. Ahora regrésasela. Así ya se acostumbra aquí, ¿verdad? Ahora regrésasela. Tú también, dile, ¿verdad? Tú también. Pablo es siervo de Dios. Y Pablo tiene que dar testimonio de nuestro Señor. Y Pablo, con la puerta abierta y las cadenas abiertas, pudo haber dicho: ay, Señor, pues ya me mandaste sacar, ahí nos vemos. Pero Pablo fue puesto primeramente, como ya dijimos, de parte de Dios ahí. Y Pablo se somete a su autoridad, que es Dios, y dice: aquí me pusiste hasta que tú me des la instrucción de salir de aquí. Y número 2, Pablo se somete a sus autoridades. Si las autoridades injustamente, me suena al país, ¿verdad? De aquí, te mete, te infracciona, te castiga, te multa, ¿qué debes de hacer? Someterte a tus autoridades. Y ya muchos hasta le hicieron así, como, ¿sabe quién me habla? Que multa por esto, que te llevo más de luz, que te llevo más de agua. Obviamente puedes ir a dialogar educadamente dando testimonio de Jesucristo, ¿verdad? Oiga, que creo que está mal mi recibo. Bueno, vamos a ver qué hacemos. El sometimiento a nuestras autoridades es más de lo que pensamos, hermanos. ¿Ya pagaron su predial? Ya estamos en marzo. ¿Ya pagaron sus multas de carro? ¿Ya pagaron lo que le deben a otras personas? ¿Estamos bien con las autoridades? ¿Estamos respetando a nuestros padres? ¿Estamos respetando a los encargados de cada ministerio? ¿Estamos respetando a los hermanos unos a otros? ¿Estamos respetando a la autoridad cuando te dice, por ejemplo, censo? ¿Ya dieron su censo? ¿Ya? Los que nunca están en su casa ya dejaron un letrerito: búsquenme el sábado. Es parte de... Ay, pastor, pide mucho. ¿Cómo se llama la enseñanza del día de hoy? El fruto. ¿Tú quieres tener un fruto en la vida espiritual? No estoy hablando de dinero, que nadie se me confunda. Que nadie se me confunda. Hay un fruto espiritual que Dios quiere que tú tengas, y Él lo quiere ver en ti. Si tú quieres ver un fruto espiritual, tienes que alabar a Dios en tu aflicción. Número 2, someterte a tus autoridades. Si yo les platicara cuántas veces me infraccionaron legalmente, son muchas. Pero también cuántas veces te quieren infraccionar corruptamente, también son muchas. Y si te entregan tu infracción, tú debes de ir
Y hay un juez aquí en Ciudad Guzmán, me encanta. En Guadalajara no hay eso. Vas con el juez. Allá en Guadalajara no hay. Y llegas así con el juez. No me le baja. A mí una vez sí me le bajó un juez, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque estaba muy cara esa. Pero si te dice el juez, no te le bajo, entonces ¿qué hay que hacer? Gritonearle y maltratarlo ahí. Yo soy de carácter fuerte, a mí no me van diciendo estas cosas, que sabe qué. ¿A reaccionar así? No. Agarras tu multa. Pedimos a Dios paciencia. Vamos y pagamos. ¿Verdad? Pero eso va a hacer que tú tengas un fruto. Cuando les comento que si alguien reacciona así es porque yo soy el primero que así. Yo soy así. Me enojo. Pero hay que someternos a nuestras autoridades. Vamos del versículo entonces, nuevamente del 27 al 31 para terminar. Despertando el carcelero, ya lo leímos, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Quiero que vean como una línea de tiempo en su reloj, hermanos. ¿En cuánto tiempo lo vamos a leer? ¿Y en cuánto tiempo pasa lo que vamos a leer? Porque a veces Dios contesta respuestas, sentimos que va lenta la respuesta de Dios. ¿Alguien se ha sentido así? Señor, ya es marzo. ¿Qué pasa? No hay respuesta. Y luego hay veces que dice, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, ¡tindon! Tocan el timbre de tu puerta y es la respuesta de Dios. A veces así pasa. Miren nomás, qué rápido. Se quiere matar en el versículo 28 el carcelero. En el versículo 29 dice, en el 27 se quiere matar. En el 28, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuánto tiempo pasó? Estábamos, dice en el versículo 24, en el pozo más profundo de la cárcel. Lo saca, ¿verdad? Evacuación, protección civil dice que saquemos, ¿verdad? Después del terremoto, lo saca, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te gusta que pasó? ¿5? ¿10? ¿15? Y en 15 minutos este hombre, movido en el corazón por la obra de Dios, pasa de querer suicidarse a preguntar cómo puedo tener la vida eterna. Pero hay un punto en medio de todo esto. Pablo y Silas orando y cantando en la cárcel. Hila, por favor, el versículo número 25 con el versículo número 28. Dice el 25 que todos escuchaban a Pablo y a Silas cantar. Entonces, ¿cómo tenían Pablo y a Silas al público? Ahí estaban como nosotros, ¿verdad? Y al momento de que se abren las puertas, Dios todo lo tiene en control y nadie se va porque Dios los tiene escuchando los cantos y las oraciones de estos dos siervos. Si estaban en la cárcel no era porque eran muy bien portados, como para que por su buen comportamiento se abrieran las puertas y se quedaran ahí. Dios está haciendo la obra en los hombres de la cárcel y además al mismo tiempo en el carcelero. Mira a tu alrededor. Dios está haciendo su obra en cada uno de los que están aquí alrededor. También de los que no vinieron. Dios está haciendo su obra. Cuando menos cuenta te lo das, Dios está moviendo sus piezas. Dios está haciendo su obra. Y a veces ni siquiera lo alcanzamos a percibir, ¿se fijan? Dios lo está haciendo. Gloria a su nombre.
Versículo número 30, sacándolo, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ya se iba a suicidar. ¿Cómo crees que iba a quedar su casa de triste? ¿Entiendes? A su casa con su familia. Y ahora, cuando tú, carcelero, les platiques que te ibas a suicidar, y ahora que sepan en tu casa que tú te estás rindiendo a los pies de Jesucristo, ¿cuál crees tú que va a ser la reacción de tu casa? También van a creer. Versículo número 31, ya lo leímos, 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Gloria a Dios por estos siervos. Gloria a Dios. A él y a todos los que estaban en su casa. Y le hablaron la palabra, dice el versículo 33. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Pues es que acuérdense que habían sido azotados. ¿Sí? Les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hermanos, ¿ya vieron la línea del tiempo? Esa misma noche. Esa misma noche. ¿Quién de los presentes no dice: Señor, que así sea en mi casa? Que ahora en la noche todos ya crean en mi casa. Yo quisiera, ¿verdad? Dicen todos aquí, que ya todos están en la noche. Ay, Señor, que vaya el pastor y que nos bautiza a todos. Pero todos queremos eso, pero no todos queremos pagar el precio de una vida recta. No se pierdan nada más con la enseñanza del día de hoy. Contextualicen. Antes de que Pablo y Silas recogieran tan tremendo fruto de que creyera este siervo, este hombre, y luego toda su casa, y luego se bautizaran todos, antes de recoger este fruto, pasaron por desnudez, azotes y cárcel. Nosotros decimos: sí, Señor, que así sea nuestra casa, pero ¿estamos pagando el precio? ¿Estamos dando buen testimonio? ¿Nos estamos alejando de la maldad? ¿O nada más queremos que Dios haga su obra? Ya muchos están así como: me da gusto que Dios toque sus corazones como toca el de un siervo. Dice en el versículo 33: tomándolos en aquella misma hora de la noche, los lavó las heridas y enseguida se bautizó con él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermoso es. Ahí, hermanos, es como cuando termina la película, ¿verdad? Todos vivieron felices para siempre, el fin, ¿verdad? Y se acaba. Qué hermoso pasaje el que podemos aprender el día de hoy. Alabar a Dios en nuestra aflicción, sumándole el someternos a nuestras autoridades, como vimos el pasaje de hoy, da como resultado fruto para vida eterna. ¿Quién dice amén? ¿Quién quiere pagar el precio? Ya son menos, ¿se fijan? Es la verdad. Alabar a Dios en medio de nuestra aflicción, más someternos a nuestras autoridades, dan como resultado fruto para vida eterna. Ay, hermanos, qué tremendo es poder escudriñar este pasaje y decirle: Señor, te necesito a ti en mi vida, en mi corazón, en mi casa. Yo sé que hay miembros de aquí de la Iglesia Bíblica de Ciudad Guzmán que tienen 3, 4, 5, un año en enfermedad, en mala economía, en problemas con el matrimonio, batallando con el hijo, batallando con la hija, batallando con el esposo, batallando con la esposa. Pedro nos da una probadita y nos dice que hemos de sufrir ¿cuánto tiempo? Un poco de tiempo, dice Pedro, desde que naces hasta que mueres. Un poco de tiempo, dice Pedro.
Pero ese es el pago por alejarnos de la maldad. Y en esta vida encontraremos el fruto, hermanos. Ayer platicaba con una hermana, con Nena, ¿verdad? Y me platicó que un día le dijo a su hijo algo. Y dice que ella se quedó maravillada, asombrada y agradecida con Dios por la simple respuesta que su hijo tuvo. Aunque antes de eso tuvieron que pasar por muchas cosas. Y yo te aseguro que el día que tú te bautizas, que tus hijos se bautizan, que viene tu familia a la iglesia, es el fruto, después de mucho tiempo de estar invitándolos, diciéndoles, orando por ellos y demás. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Para terminar, quiero volver a hacer el hincapié. Es un fruto espiritual del que estamos hablando. Nadie se me desvíe pensando que estamos hablando de otra cosa aquí. Conozco hombres que han orado por sus mujeres durante 10 años. Y después de 10 años Dios toca su corazón. Conocí una pareja que él, tremendísimo, ayudaba a la iglesia. Llegaba temprano, se iba tarde, estaba entre semana. Y yo le decía, qué bárbaro, hermano, qué bárbaro. Y me decía, no me digas a mí, dile a mi esposa. Yo le dije, ¿por qué? Porque ella oró por mí durante 22 años. Yo era incrédulo. Y ahí lo veías entregadísimo, entregadísimo. Y podemos poner el testimonio de los padres con los hijos, de los hijos con los padres y demás, de que se comporten bien, de que se bauticen, de que asistan a la iglesia, que se comprometan. Pero si queremos recoger ese fruto espiritual, hermanos, necesitamos, nuevamente, lo vuelvo a repetir, pagar el precio de vivir una vida recta. Termino con el siguiente testimonio. Una sobrina que yo tengo que estudia en un instituto bíblico, no voy a decir su nombre, ¿verdad? Para que no sepan quién es. Y cuando uno entra al instituto bíblico, uno entra pensando que todo está bonito y que las autoridades te van a abrazar todo el día aquí, así, ¿verdad? Y Dios comienza a trabajar y a moldear tu carácter. Y a veces llega mi sobrina y me dice, no entiendo esto por qué, y me dicen que esto y así y así. Y yo le digo, Dios está haciendo su obra. Dios está haciendo su obra en ti. Tienes que pagar el precio, pero cuando vayas en segundo, en tercer año, vas a ver el fruto. Vas a ver el fruto. Abraza a tu familia, ponte ahí con los tuyos, por favor. El que venga solo, no se quede solo, vaya con un hermano, ¿verdad? Si quieren ahí. Si dicen, no, es que no queremos tanto contacto, pues nomás pónganse juntitos, ¿verdad? Ahí. Hermanos, ya ha sido suficiente, como hemos platicado, de la vida pasada que hemos llevado. Si tú quieres recoger un fruto espiritual en tu vida, aléjate de la maldad. Deja el chisme, la borrachera, la fiesta, la idolatría y todo lo que ya leímos. Comienza a apartarte de eso y Dios va a hacer que tú poco a poco comiences a ver un fruto en tu vida, en tu familia, en tu corazón, en tu trabajo, en tu entorno, con tus hijos, con tu papá, con tu mamá, en todo sentido. A Pablo y a Silas le costó mucho trabajo que estos hombres fueran salvos y bautizados. Sí. Trabajo en el sentido de que tuvieron que ser azotados y encarcelados, aunque la obra y la gloria es para Dios. Quiero invitarte a que consagres tu vida, apártate de la maldad y que mires a tu familia, a tu entorno y digas, Señor, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Oremos juntos, Señor.
fallamos muchas veces. Yo no comprendo, Señor, en mi mente como ser humano, no concibo cómo Pablo y Silas estaban cantando himnos, estando encarcelados y habiendo sido azotados y desnudados. No, mi mente no lo comprende. Pero el Espíritu que está en mí, que es tu Espíritu, Señor, dice tu palabra, que me convence. El Espíritu Santo que tú has depositado en mí, me convence de que tu palabra es verdad. Y si tu palabra dice que yo te puedo adorar en medio de la aflicción, eso significa, Señor, que sí lo puedo hacer. No en mis propias fuerzas, sino en tus fuerzas, Señor. Yo sé que tal vez Pablo y Silas humanamente dijeron en este momento que se abre la cárcel, salgo de aquí, pero ellos pusieron sus ojos en Jesucristo y se sometieron a sus autoridades. Y yo sé que a veces no nos queremos someter a nuestras autoridades, Señor. Aún, Señor, yo quiero pedir perdón, primeramente a ti, Dios, y después a mis hermanos, porque muchas veces yo tengo un carácter o una forma de decir las cosas que no son las adecuadas, que no son las más amables. Y yo sé que muchos de la congregación dicen, qué difícil a veces es con este pastor. Yo lo sé y pido perdón, Señor, delante de ti, delante de ellos. Pero yo estoy consciente y seguro que tú todo lo usas para mostrarnos algo, Dios. Padre, si nos sometemos a las autoridades que tú has establecido y te adoramos en medio de nuestra aflicción, tú nos has dado el ejemplo el día de hoy que tú traerás vida eterna a nuestros hogares. Todos queremos la promesa, Señor, de ser salvos nosotros y toda nuestra casa, pero no queremos adorarte a veces en la aflicción, no queremos someternos a las autoridades, no queremos apartarnos de la maldad, pero sí queremos que nuestra casa sea salva, Señor, y así no se puede según tu palabra. Necesitamos alejarnos de la maldad, alabarte en la aflicción, someternos a las autoridades, y así es como nosotros y toda nuestra casa serán salvos. Yo sé que tú vas a hacer la obra, Señor, en mí y en nuestras familias y en todos, y por eso glorifico y alabo tu nombre. Te ruego por todos los que no pudieron venir, te ruego por nuestro corazón que esté en paz, confiando en ti, y que nos consagremos fielmente al testimonio de Jesucristo, que vivamos la vida cristiana, que nuestra acción demuestre lo que dice nuestra boca, y que demos buen testimonio de ti, Señor, cada día de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.